¿Celebrar la Navidad es pecado o no? Es una pregunta que muchas veces pronunciamos con culpa, con curiosidad o con la misma indiferencia con la que colgamos una lucecita en el árbol. Pero antes de decidir, tenemos que mirar con honestidad. ¿De dónde vienen esas luces? ¿Qué historias trajimos al salón de nuestra casa junto con la corona de pino? Y si te dijera que muchas de las costumbres que llamamos navideñas no nacieron en Belén, ¿estarías dispuesto a mirar lo que hay debajo de la envoltura? No estoy aquí para señalar con el dedo ni para robar la alegría de nadie. Estoy aquí como pastor y como explorador, para caminar contigo por los senderos de la historia, para leer la Escritura con claridad y para ayudar a tu familia a discernir lo que se merece entrar en vuestro hogar. Porque hay una diferencia entre la forma y la raíz, entre lo que brilla y lo que alimenta el corazón. Y esa diferencia determina si una práctica edifica la fe o la empaña. Si esto te interesa y quieres más enseñanzas de discernimiento, suscríbete. Aquí hablamos con honestidad, con amor y con respeto por las dudas de cada hermano. Viajemos ahora brevemente al mundo que precede a la cruz y al pesebre, a las costumbres que sin querer se mezclaron con la memoria de la Natividad. No para condenar lo que hoy celebras, sino para ofrecer contexto. Conocer la historia nos ayuda a decidir con libertad. Primero, Yule. Imagínate los bosques del norte en la noche más larga del año, hombres y mujeres reunidos junto a hogueras inmensas, el humo subiendo entre los pinos, la sensación de comunidad como antorcha contra el frío. Yule era, en muchas tradiciones germánicas y nórdicas, un tiempo de renovaciones, de encender fuego para pedir la vuelta de la luz. Se celebraban banquetes, se encendían grandes fogatas, y en algunos lugares se levantaban árboles como símbolo de vida perenne en medio de la muerte del invierno. ¿Eran actos religiosos? Sí. ¿Eran actos que veneraban a deidades paganas y a la naturaleza de una forma que hoy nos resulta extraña? También. Probablemente, en esos rituales había palpitaciones de agradecimiento, apelaciones a fuerzas que no eran el Dios de Israel, y prácticas que sirvieron como puntos de encuentro social y espiritual para comunidades enteras. Segundo, Saturnalia. Trasladémonos al corazón del Imperio Romano. La Saturnalia era una temporada de festines, de inversión de roles, de licencia social. Durante esos días, esclavos y amos compartían mesas. La seriedad cotidiana daba paso al ruido, a la venta de regalos y a la burla ritual de autoridades. Imagina plazas llenas de lámparas, mercados que vibraban, una ciudad entera suspendida en una dinámica que celebraba el caos y la liberación temporal. Los relatos históricos muestran cómo esas fiestas mezclaban lo pagano con lo cívico, con lo que el Estado toleraba, y cómo fueron eficientes para unir a la población en prácticas comunes de celebración. Tercero, Sol Invictus. En la década del siglo IV, bajo la sombra del solsticio, emergió en Roma una celebración en honor al Sol Invicto, una deidad que personificaba el triunfo del día sobre la noche. El 25 de diciembre, fecha que la tradición cristiana más tarde usaría para conmemorar el nacimiento de Cristo, ya era en algunas regiones una fecha importante por razones solares y cósmicas. Algunos historiadores sostienen que la congregación cristiana primitiva, en diálogo con el poder imperial, respondió reasignando ese tiempo a la memoria del nacimiento del Salvador. Es probable que haya habido una estrategia doble. Por un lado, preservar la centralidad de Cristo. Por otro, ofrecer a la población un modo de transitar de sus fiestas anteriores hacia una celebración con nuevo contenido. Hago énfasis en la palabra probable y en expresiones como según registros, porque la historia no siempre ofrece certezas tajantes. Lo que sí podemos afirmar con prudencia es esto: muchas prácticas populares de diciembre, hogueras, árboles, intercambios de obsequios, música, luces, tienen paralelos en costumbres anteriores al cristianismo. En algunos casos, esas prácticas fueron transformadas, resignificadas o apropiadas por movimientos religiosos y por el propio proceso de cristianización de la cultura. En otros, convivieron sin una sustitución clara. Esa convivencia es la raíz de nuestra pregunta actual. ¿Qué ocurre cuando lo que traemos a nuestra mesa fue concebido para honrar algo distinto? Aquí hay una cuestión estratégica que conviene ver con los ojos abiertos. Las culturas dominantes rara vez pierden sus símbolos sin negociarlos. La historia muestra que a veces el poder cultural reubicó fechas y símbolos para facilitar la integración social.
No fue siempre una conspiración malvada, muchas veces fue pragmática. Si la gente ya se reúne y canta en cierto día, dar a ese día un nuevo significado puede traer orden y enseñanza. Pero esa reasignación, cuando no va acompañada de una cristiana transformación interior, puede producir lo que yo llamo semblante de fe, gesto externo sin raíz reveladora. Ahora volvamos a la Escritura. La Biblia nos da un principio que no es un decreto frío, sino una guía para proteger el corazón del pueblo de Dios. No aprendan los caminos de las naciones. Esa frase resuena como un llamado a no adoptar mecánicamente las prácticas que envuelven una relación distinta con lo sagrado. En Deuteronomio y en los profetas encontramos advertencias contra la imitación acrítica. No se trata de cerrarse al mundo con xenofobia, sino de preservar la integridad del culto y de la fe. Israel, a lo largo de su historia, mostró cómo la mezcla sin discernimiento terminó por enturbiar la relación con Dios. A veces idolatras, otras veces sin sensibilidad profética, siempre debilitados cuando la raíz espiritual y la práctica externa se separaron. Tomemos ese principio más que como sentencia. La Escritura no nos da una lista automática de celebraciones permitidas o prohibidas, del mismo modo que hoy pensamos en festividades modernas. Nos da criterios. ¿A quién sirves con esto? ¿Qué buscabas al encender esa vela? ¿Cuál es el fruto? Preguntas de examen más que de inspección pública. Y aquí viene una tensión pastoral que quiero que escuches. No todas las prácticas con orígenes paganos son necesariamente condenables en sí mismas. Lo que las vuelve peligrosas es la sustitución del objeto del corazón y la pérdida de discernimiento. Permíteme poner esto más cerca de la mesa donde cenas con tu familia. Observa 3 imágenes. La primera, una casa donde el árbol es el centro de atención, donde las luces distraen de la oración y donde el calendario del Adviento quedó reducido a un ritual social. La segunda, una casa donde cada símbolo, las luces, el nacimiento, el regalo, se explica a los niños con palabras que apuntan a la historia de la salvación. La tercera, una casa donde la Navidad es excusa para consumir sin darse cuenta de que el alma queda con hambre. No todas estas escenas implican pecar en sentido judicial, pero sí revelan estados del corazón. La primera puede indicar pérdida de la sensibilidad espiritual. La segunda es una oportunidad de discipulado. La tercera, una crisis de prioridades. Vamos a hablar de síntomas concretos que veo una y otra vez en iglesias, en hogares y en familias que conozco. Ansiedad que aparece en diciembre, como si la temporada trajera consigo una ley de rendimiento espiritual. Tensión en la mesa cuando la tradición de la abuela choca con la convicción del hijo que leyó un sermón sobre sincretismo. Una extraña tristeza que algunos experimentan en vez de gozo, como si una nostalgia mal entendida cubriera el espacio que debería ocupar la verdadera adoración. Estos no son meros detalles estéticos, son señales de que la mezcla, cuando no se examina, produce efectos reales en la sensibilidad y en la unidad familiar. No quiero que pienses que estoy afirmando que las luces o los villancicos son instrumentos autónomos de poder espiritual. Eso sería simplificar y caer en una idea equivocada. Los objetos no actúan por sí mismos. Lo que sucede es que prácticas y símbolos pueden funcionar como puntos de entrada para historias que no son las nuestras. Si en una casa se asume la presencia de fuerzas paganas como una realidad invisible que acompaña al ritual, si la práctica se convierte en altar, entonces ahí hay un riesgo real para la claridad de la fe. Pero si una familia usa símbolos para recordar la gracia de Dios, para enseñar sobre la venida del Mesías y para practicar la generosidad, entonces esos mismos objetos cumplen una función pastoral y bendecida. ¿Cómo se llega a esa clarificación? No por decretos externos, sino por examen de intenciones y por el discernimiento colectivo. No es lo mismo colgar un ornamento porque siempre se ha hecho, que colgarlo para enseñar una verdad. No es lo mismo regalar para cumplir con la presión social que regalar con la intención deliberada de ejercitar la generosidad cristiana. Y no es igual encender una luz como ritual social que encenderla como recordatorio de la luz de Cristo que vence la oscuridad. Quiero detenerme en un punto que provoca resistencia. Muchas personas sienten que cuestionar estas prácticas es atacar su historia familiar, sus recuerdos tiernos. Y es cierto, hay recuerdos que valen la pena. No se trata de arrancar memorias, sino de ponerlas en diálogo con la revelación.
Puedes preservar la memoria de la abuela y al mismo tiempo preguntarte si las prácticas heredadas te acercan o te alejan de lo que la Escritura llama verdadera adoración. No hay herejía en esa pregunta, hay responsabilidad pastoral. Mientras hablamos, imagina ahora 3 casas más. En la primera, la familia decide conservar todo igual, sin examinar. En la segunda, los miembros sostienen su celebración, pero la elevan con lectura bíblica y oraciones que orientan. En la tercera, la familia decide no celebrar las prácticas tradicionales y busca nuevas formas de conmemorar. Ninguna de estas decisiones es automáticamente la única correcta para todas las iglesias o para todos los hogares. La libertad cristiana y la conciencia informada deben coexistir. El problema aparece cuando la decisión no se toma en conciencia, sino en piloto automático. Entonces la costumbre se transforma en hábito que puede, con el tiempo, anestesiar la sensibilidad espiritual. Antes de avanzar hacia criterios prácticos, como evaluar un símbolo, cómo conversar con la familia, cómo la comunidad eclesial puede acompañar, quiero que consideres algo que llamo la regla de la raíz. Observa el origen y el fruto. La raíz te dice de dónde viene la práctica. El fruto te muestra qué produce en tu vida. Si una ceremonia tiene raíces paganas, eso no la condena de entrada. Pero si su fruto es la desorientación del pueblo hacia la verdad revelada, hay que revisar la práctica. De nuevo, esto es una regla para el discernimiento, no una sentencia moral simple. Veamos ahora con un poco más de detalle cómo funcionan esos símbolos a nivel práctico sin convertir esto en una lección académica. El árbol, por ejemplo, puede ser leído de múltiples maneras, como recuerdo de la vida que vence la muerte, como elemento estético que une a la familia al decorar, o como supervivencia de un culto naturalista que respondía a temores antiguos. Las luces pueden ser metáfora de la luz de Cristo o pueden ser una apropiación de celebraciones solares. Los regalos pueden ser expresión de generosidad inspirada por la encarnación de Dios o pueden convertirse en un mecanismo de consumo que distrae del significado. Lo importante no es prohibir el objeto, sino preguntar, ¿qué historia le estoy enseñando a mis hijos cuando colocamos esto en casa? ¿Qué práctica acompaña al símbolo? Y aquí surge una dimensión pastoral esencial, la educación intergeneracional. Si en tu hogar hay ancianos que recuerdan la Navidad como punto de identidad familiar y jóvenes que llegan con una sensibilidad distinta, la tarea pastoral es facilitar el diálogo, no la imposición. Enseñar por qué algo podría ser problemático requiere paciencia y amor, y a la vez, la claridad espiritual implica que no todo lo tradicional es automáticamente santo. La prioridad es la formación de la conciencia, no la imposición del gusto estético. Ahora, permíteme señalar una consecuencia que no siempre contemplamos. Cuando una práctica cultural se mistura con la fe sin examen, puede abrir una puerta a tensiones invisibles. No digo que esto ocurra siempre, ni que sea una fórmula automática. Digo que es una posibilidad real y observable. La pérdida de sensibilidad profética, la confusión entre lo sagrado y lo festivo, la sustitución de la adoración por la acción social sin fundamento espiritual. El resultado puede ser una iglesia domesticada por la cultura, una comunidad que mantiene la fe en las formas, pero que ya no sabe decir qué la define en el ámbito espiritual. Quizá en este punto te preguntarás, ¿entonces debo abandonar todo lo que tiene raíces paganas? La respuesta pastoral, fundada tanto en la Escritura como en la prudencia histórica, no es de mano dura. No todas las cosas deben ser arrojadas, muchas deben ser examinadas, resignificadas, o en ocasiones reemplazadas por prácticas que educan la fe. La libertad cristiana permite variedad, pero no nos exime de la responsabilidad de proteger la claridad espiritual de nuestras familias. Quiero ahora que hagamos un inventario mental personal, una pequeña lista íntima. ¿Qué llevas a tu casa en diciembre? Piensa en 3 elementos: el adorno que más te gusta, la tradición con la que nadie se atreve a romper y la costumbre que te reconforta pero que no sabes explicar. Pregunta por cada uno. ¿A quién apunta? ¿Qué historia cuenta sobre Dios y sobre el mundo? ¿Qué fruto produce? Si respondes con honestidad, muchas veces descubrirás que la respuesta no es obvia. Y ahí está la ocasión para la revelación, decidir consciente sobre las prácticas del hogar. A estas alturas quizás sientas un peso en el pecho, o por el contrario, un alivio. Ambas reacciones son legítimas. La tensión que provoca este tema es pastoral. No se trata de arrancar rituales, sino de clarificar el lugar de Dios en la fiesta. No se trata de destruir la memoria, sino de llevar la memoria bajo la luz de la palabra.
y no se trata de anular la alegría, sino de devolverle su contenido. Antes de avanzar hacia criterios concretos que te ayuden a decidir, quiero que veas la gran apuesta espiritual que subyace a este debate. No es solo sobre adornos o fechas, es sobre formar generaciones que reconozcan la diferencia entre la forma y la raíz, es sobre evitar que la fe se convierta en una etiqueta cultural sin efecto transformador. Es sobre cuidar la atmósfera espiritual del hogar para que la presencia de Dios no sea sustituida por nostalgia o por rituales que no pierden el nombre de la divinidad real. Hay algo más, y es crucial, la comunidad pastoral. Ningún creyente sano decide en aislamiento. La Iglesia tiene un papel formador y acompañante. En la historia hubo comunidades cristianas que, con creatividad, adoptaron el tiempo de celebración para enseñar doctrina, orar y practicar la caridad. Otros grupos decidieron abstenerse de ciertas prácticas para defender la pureza de su culto. Ambas posturas pueden ser legítimas si se sostienen en la revelación y en el amor fraterno. Lo que no es legítimo es la imposición autoritaria o la indiferencia temeraria. Ahora nos encontramos en un punto de inflexión. Hemos visto orígenes, hemos leído principios bíblicos y hemos diagnosticado síntomas actuales. Sabemos que hay riesgo y libertad, peligro y oportunidad. Lo que queda por hacer es claro, pero difícil. Establecer criterios prácticos, conversar en familia y decidir con libertad bajo la luz de la palabra. Esa es la tarea pastoral y familiar que afronta cada hogar creyente en diciembre. Pero antes de tomar decisiones, necesitamos responder una pregunta tal vez más íntima. ¿Qué buscas en la Navidad? ¿Quieres consuelo, identidad, pertenencia, espectáculo, encuentro con Dios? Las respuestas honestas cambian la forma de celebrar. Porque si buscas consuelo y encuentras consumo, quedarás siempre insatisfecho. Si buscas encuentro con Dios y lo equiparamos a tradiciones sin fundamento, perderemos la esencia. La discusión podría quedarse en una serie de reglas frías. No hagas esto, no uses aquello. Prefiero otra forma. Te propongo criterios que funcionen como lentes de luz para mirar cualquier práctica. Pero antes de dar esos criterios, porque quiero que no los recibas como una lista mecánica, te invito a una disposición. Abrir el corazón a la corrección amorosa. Permitir que la comunidad te cuestione con caridad y sostener decisiones que honren tanto la libertad como la verdad. Lo que sigue entonces es aprender a mirar con ojos que distinguen raíz y fruto, a conversar con la familia sin violencia, a formular respuestas que protejan la sensibilidad espiritual del hogar. Pero para que esa conversación sea sincera y fructífera, necesitamos primero reconocer dos peligros concretos que la historia nos ha mostrado. Por un lado, la tentación de domesticar la fe convirtiéndola en etiqueta cultural. Por otro, la tentación de despreciar la memoria y la fragilidad de los vínculos familiares en nombre de una pureza que no dialoga. No podemos resolver estas tensiones desde el aire. Requieren prácticas, orar juntos, enseñar el sentido bíblico de la fe, revisar las intenciones detrás de cada símbolo. Requiere disciplina pastoral en las iglesias, para acompañar hogares, y requiere humildad para aceptar que no todas las decisiones serán iguales en cada familia. La meta no es uniformidad, sino madurez. Mientras piensas en esto, pregunta a tu corazón, ¿qué historia le estoy contando a mi hijo cuando prepara el plato favorito en Navidad? ¿Qué historia le estoy contando a mi cónyuge cuando se niega a revisar las costumbres? ¿Qué historia le estoy contando a Dios con las luces que alumbran la sala? Si la respuesta aproxima a la gloria de Cristo, estás en buen camino. Si la respuesta se pierde en la memoria sin fundamento, aún hay trabajo por hacer. Estamos a punto de entrar en el examen práctico: cómo evaluar un ornamento, cuándo resignificar una tradición, cómo tomar decisiones conjuntas en familia, cómo la Iglesia puede guiar sin imponer. Pero antes de eso, y antes de cerrar este primer tramo de reflexión, quiero que te quedes con una imagen final. Imagina tu hogar como un jardín espiritual. Algunas plantas heredadas son hermosas pero invasoras, otras vienen de la semilla que el Evangelio plantó. La tarea no es arrancar el jardín entero, es discernir cuál planta nutre la vida y cuál compite por la raíz. Si aceptas ese modelo, el siguiente paso será aprender a reconocer raíces y frutos, a conversar con amor y a decidir con libertad. Es una tarea exigente, pero es la forma en que cuidamos la voz de Dios en la familia. ¿Estás dispuesto a mirar con honestidad? ¿Estás dispuesto a enseñar a tus hijos a distinguir forma y esencia? La respuesta a estas preguntas comenzará a revelar si la celebración que llevas a tu mesa edifica o distrae.
Y esa pregunta la responderemos no con acusaciones, sino con criterios claros, pasos prácticos y una convicción pastoral que coloca la palabra al centro de la celebración. La respuesta a estas preguntas no se resuelve en una hora ni con una regla única, se resuelve en una práctica: examinar, conversar, decidir y vivir la decisión con paz. Ahora quiero entregarte herramientas concretas para que ese proceso sea posible en tu hogar y en tu iglesia. Pasos que respetan la libertad de cada conciencia, que honran la memoria familiar y que protegen la claridad espiritual que la palabra nos pide conservar. Comencemos por un marco de evaluación sencillo pero profundo. Antes de aceptar o rechazar una práctica, hazla pasar por 3 lentes que trabajan en conjunto: origen, intención y fruto. Primero, observa la raíz histórica de la costumbre con humildad intelectual. Si su origen fue pagano, eso no la convierte automáticamente en maligna, pero te obliga a hacer preguntas. Segundo, examina la intención con la que tú y tu familia la practicáis. ¿Es para enseñar algo? ¿Para recordar una verdad? ¿Para cultivar comunidad? ¿O es simplemente para cumplir una expectativa social? Tercero, mira el fruto. ¿Qué produce en el corazón, en la vida familiar, en la adoración? Si produce avivamiento espiritual, generosidad y belleza que conduce a Dios, tiene un valor distinto que si produce ansiedad, consumismo o una anestesia del espíritu. Estas 3 lentes no son un manual legalista, son una brújula para la libertad responsable. Ahora, unas pautas prácticas para aplicar esas lentes en la vida cotidiana. Si hay un adorno que te inquieta, no lo arrojes de inmediato. Si una tradición te causa remordimiento o te confunde, no la declares herejía sin diálogo. El primer paso real es preguntar y escuchar. Habla con aquellos que mantienen la costumbre. Escucha por qué la valoran, cuáles recuerdos guarda y qué necesidad satisface. A continuación, comparte tu inquietud sin acusación. No digas, esto es pagano y por eso está mal. Di, me preocupa que esta práctica haga más difícil que nuestros hijos entiendan a quién adoramos. ¿Podemos hablarlo? La diferencia en el tono abre puertas, la acusación las cierra. Cuando lleves una conversación así a la mesa familiar, hay frases que funcionan para tender puentes. Empieza por afirmar lo que es valioso. Aprecio lo que esto significa para la abuela, y veo cuánto amor hay detrás. Luego plantea la pregunta de raíz. ¿Qué queremos decir con esto cuando lo hacemos? Finalmente, propone una acción concreta. Podríamos mantener la costumbre, pero darle un momento de explicación bíblica. Por ejemplo, antes de abrir los regalos, leer un pasaje sobre el don de Dios y orar. Esa fórmula, afirmación, examen y acción, es poderosa porque respeta la historia y al mismo tiempo protege la sensibilidad espiritual. Si en tu hogar existe una tensión generacional fuerte, abuela que sostiene una tradición, hijos jóvenes con convicciones de discernimiento, evita la polarización. Un paso pastoral efectivo es la resignificación. En lugar de eliminar, reorienta. Si el árbol es fuente de disputa, conviértelo en un árbol de acciones. Cada adorno puede ser un recordatorio de una historia bíblica, una obra de caridad hecha durante el año o una oración por una persona concreta. Si las luces evocan un culto solar en la historia que investigaste, haz de las luces un símbolo consciente, que cada luz signifique una verdad sobre Cristo. No se trata de fingir ignorancia histórica, sino de voltear la práctica hacia la enseñanza de la fe. Veamos objetos específicos y formas de abordarlos sin caer en dogmatismos. El árbol, por ejemplo, puede ser una oportunidad didáctica. Si decides mantenerlo, aprovecha la decoración para contar la historia del Evangelio a los niños. Una estrella arriba para la guía de Dios, una corona para el reinado de Cristo, un adorno que recuerde la hospitalidad de los pastores, otro que simbolice la esperanza. Con eso conviertes una posible herencia ambigua en una herramienta de discipulado. Las luces, que fácilmente se transforman en mero ornamento, pueden acompañar lecturas breves. Estas luces nos recuerdan que la luz verdadera vino al mundo. Haz que la tradición dé paso a la palabra. Los regalos merecen un tratamiento propio. El intercambio de obsequios tiene raíces en diversas prácticas, y cuando se torna el centro, se convierte en motor de consumo. Una alternativa es convertir el acto de regalar en un ejercicio de generosidad cristiana. Establece límites claros, presupuesto, intencionalidad y propósito. Promueve regalar tiempo, servicio o una experiencia que edifique la relación. Enseñar a los niños que dar importa más que recibir es formar carácter. Además, reorienta la tradición hacia la naturaleza del Dios que da. ¿Qué hacer con figuras como Papá Noel
o con personajes que tienen genealogía cultural distante de la escritura. No es necesario demonizarlos, pero sí es prudente educar con claridad. Puedes explicar la historia del personaje y simultáneamente priorizar la narrativa cristiana. Si los niños aman a aquel personaje, no lo escondas, pero acompáñalo con la historia del pesebre para que la figura no desplace la verdad central. Muchos hogares han hallado equilibrio al establecer un ritual. Primero contamos la historia de Jesús, después hablamos de los personajes culturales. La prioridad señalada con ternura ayuda a arraigar la verdad. Pasemos ahora a algo delicado, la presión social y el juicio eclesial. En muchas congregaciones, la Navidad es un tiempo de expectativas externas. Pastores y líderes tienen la tentación de imponer posturas que son producto de su experiencia o sensibilidad. La mejor práctica pastoral, sin embargo, es la capacitación y la invitación a discernir. Una iglesia madura ofrece talleres de diálogo intergeneracional, recursos históricos confiables y espacios donde las familias puedan compartir cómo celebran. La comunidad debe ofrecer acompañamiento, no ultimátums, orientación, no coerción. Cuando la iglesia impone una práctica, corre el riesgo de crear reactancia y división. Cuando acompaña, forma conciencia. ¿Cómo guía la iglesia sin imponer? Primero, ofrece información históricamente responsable. Presenta las raíces de las prácticas con honestidad y con matices. No conviertas la historia en arma. Segundo, provee alternativas litúrgicas que edifican. Servicios centrados en la palabra, acciones de servicio comunitario, celebraciones donde la música y la lectura bíblica sean el eje. Tercero, promueve la libertad responsable. Explica por qué algunas comunidades optan por abstenerse de ciertas prácticas y por qué otras las adaptan. Finalmente, protege la unidad. Recuerda a la congregación el mandamiento de amarse aún en las diferencias sobre asuntos no esenciales. La prioridad pastoral es conservar la paz y la verdad. Ahora quiero darte un guión práctico, palabra por palabra, que podrías usar en una conversación familiar o en un grupo de la iglesia. Es un modelo que respeta afectos y convicciones. Comienza así. Querida familia, me encantaría que hablásemos de por qué hacemos lo que hacemos en Navidad. Para mí es importante que lo que celebramos en casa nos acerque a Dios. ¿Podemos hablar de lo que cada cosa nos recuerda? Deja que cada uno diga su recuerdo en 1 minuto. Después pregunta, ¿qué historias queremos enseñar a nuestros hijos con estas costumbres? Si sale la inquietud sobre orígenes o sobre consumismo, propone un experimento práctico. Este año probemos una pequeña reforma. Mantengamos la cena y una tradición que nos guste, pero añadamos 3 prácticas: lectura bíblica breve antes de comer, una obra de caridad como familia y una explicación sencilla del origen cristiano de la fiesta. Al final, preguntaremos a los niños qué aprendieron. Si nos ayuda, lo repetimos. Si no, lo discutimos. Un experimento práctico quita la rigidez y ofrece evidencia. Si la conversación llega a un punto de bloqueo, por ejemplo, un miembro de la familia se siente herido porque una tradición amenaza su identidad, aplica la regla de gracia. Sacrifica lo que es secundario por la paz, cuando sea posible, y protege lo esencial. Si la abuela ama cocinar una receta tradicional, permite que la siga haciendo. Si el joven insiste en eliminar todo adorno, negocien. Este año dejamos el adorno X por respeto, pero solo durante la Navidad celebramos Y práctica que tú propones. La clave es la convivencia cristiana, priorizar el amor que preserva la unidad. Quiero ahora poner delante de ti 3 escenarios reales, pequeños casos que muestran caminos diferentes y sus consecuencias, no para juzgar, sino para ilustrar aplicación. En el primer escenario, una familia decide mantener todas las tradiciones intactas, porque siempre se ha hecho así, y no conversa sobre el porqué. Con el tiempo, los jóvenes se van sintiendo vacíos. La casa se llena de cosas, pero la palabra escasea. El resultado es la pérdida de oportunidad de discipulado. No hay pecado jurídico en esa decisión, pero sí hay una pérdida pastoral, una generación que no entendió por qué celebra. En el segundo escenario, otra familia investiga, conversa y decide resignificar. Mantienen el árbol, pero cada adorno tiene una historia bíblica. Convierten la noche de regalos en una noche de servicio y oración por alguien necesitado. Los hijos crecen con la memoria de lo que significan los símbolos y desarrollan prácticas de generosidad. Aquí la tradición se transforma en instrumento de fe.
En el tercer escenario, una congregación adopta postura rígida y prohíbe cualquier celebración relacionada con diciembre. Algunos miembros se sienten liberados, otros se alejan sintiendo que su historia es borrada. La Iglesia evita la discusión paciente, impone una norma y pierde parte de su ministerio de formación. La lección es clara: la coerción rara vez produce madurez espiritual, más bien produce reacción o abandono. Estas historias ilustran una regla central: la motivación y el método importan tanto como la decisión. Evitar la mezcla sin discernimiento no se logra con decreto, sino con formación. Enseñar cómo celebrar es más valioso que prohibir arbitrariamente. Si estás listo para pasos concretos que puedas aplicar esta misma semana, aquí tienes un plan de 6 etapas que puedes implementar en tu hogar o en tu comunidad eclesial. Primero, ora y pide discernimiento. No es una formalidad. La guía del Espíritu es prioritaria. Segundo, informa. Estudia con fuentes fiables las prácticas que te inquietan, reconociendo lo que es probable y lo que es discutido. Tercero, conversa. Lleva lo aprendido a la mesa familiar con actitud de escucha. Cuarto, experimenta. Prueba durante un año prácticas resignificadas, no cambios drásticos e inmediatos que herirían memoria sin razón. Quinto, evalúa. Al terminar la temporada, pregúntense juntos qué fruto produjo el cambio. Sexto, decide con libertad. Recoge lo que fue útil y ajusta lo demás. Repite este ciclo como disciplina pastoral anual. Para los líderes de iglesia, propongo un plan paralelo: organizar sesiones de enseñanza histórica y bíblica, ofrecer recursos para familias, crear espacios de reconciliación intergeneracional y promover acciones comunitarias que den contenido cristiano al tiempo. Otra idea pastoral efectiva es crear un calendario de Adviento de servicio. En lugar de una cuenta regresiva de consumo, una cuenta regresiva de acciones concretas de amor. Esa práctica transforma la temporada en discipulado práctico. Quiero ahora volver a una tensión teológica que vale la pena aclarar: la libertad cristiana. La Escritura nos recuerda, en pasajes que hablan de cuestiones de conciencia, que no todo lo que es lícito conviene, que la libertad debe ser ejercida con amor para no tropezar a otros. En la práctica, esto significa que cuando una familia decide celebrar sin adornos y otra decide celebrar con ellos, ambas pueden honrar a Dios si sus corazones están orientados a Cristo. El peligro yace cuando la forma sustituye la raíz. Por eso la exhortación no es una exigencia uniforme, sino un llamado a la coherencia entre lo que se celebra y a quién se celebra. También es necesario tocar la dimensión espiritual que reporta tensiones invisibles: ansiedad, culpa, nostalgia dolorosa. Si diciembre despierta en ti más vacío que gozo, no lo minimices. Busca apoyo pastoral, comparte en círculo de confianza y ora por claridad. A veces la reacción emocional no es producto directo de un símbolo, sino la manifestación de heridas antiguas. La pastoral sabia acompaña y sana, no anda repartiendo sentencias. Quisiera ofrecer ahora una serie de prácticas concretas que puedes adoptar como alternativas o complementos a las tradiciones cuestionadas. Una primera práctica es mantener la lectura diaria de la historia del nacimiento de Cristo en familia durante los días claves, explicando quién es cada personaje y qué significó la llegada del Salvador. Una segunda práctica es el regalo de servicio. Antes de regalar un objeto, regala una acción. Visita a un anciano, una donación a un comedor, tiempo para enseñar a alguien. Una tercera práctica es la noche de historias. En la víspera, cada miembro cuenta una historia de cómo ha visto a Dios obrando en el año. Estas prácticas no eliminan la celebración, la llenan de sentido. Si diriges una iglesia, considera implementar un taller titulado Tradición y Revelación: Cómo celebrar con claridad, donde se ofrezca información histórica, herramientas de diálogo y ejemplos prácticos para las familias. Invita a personas de distintas generaciones a compartir sus memorias y a dialogar. Promueve la creatividad: villancicos con letra que explique doctrinas bíblicas, belenes que incluyan notas explicativas para niños, campañas de servicio que conviertan el tiempo en ministerio. La comunidad que enseña, celebra mejor. Antes de llegar al clímax de esta exhortación, respondo con claridad la pregunta que nos trajo aquí: ¿celebrar la Navidad es pecado o no? Celebrar la Navidad no es automáticamente pecado. La Natividad en sí, la conmemoración de que Dios se hizo carne, es un motivo santo de alegría. Pero la celebración puede volverse en pecado cuando su práctica sustituye la adoración verdadera, cuando se convierte en sincretismo no examinado,
cuando alimenta idolatrías de consumo o cuando anestesia la sensibilidad espiritual de una familia o de una iglesia. En lenguaje pastoral, la celebración es neutra, la orientación del corazón la transforma en edificación o en detrimento. Por eso el llamado es al examen y a la elección consciente. Ahora, termino este camino de discernimiento con una invitación concreta. Si estás dispuesto a tomar este asunto en serio, inicia hoy mismo con un pequeño gesto. Haz una lista de 3 cosas que más te gustan de la Navidad en tu casa y 3 cosas que te inquietan. Ora sobre esa lista y habla con al menos una persona de tu familia sobre el tema esta misma semana. No resuelvas todo de una vez, comienza con pasos de compañerismo y de enseñanza. Cierro con una oración breve, pidiendo que la sabiduría de Dios guíe nuestras decisiones y que la libertad cristiana sea siempre ejercida con amor. Señor, danos discernimiento para ver raíz y fruto, para distinguir lo que honra tu nombre de lo que nos aleja de ti. Danos humildad para aprender de nuestra historia y valentía para cambiar lo que nos impide acercarnos a ti. Protege nuestros corazones de la ansiedad y enséñanos a celebrar en libertad, con intencionalidad y con amor. Haz que nuestras casas sean jardines donde la fe crece con raíz y fructifica en vida buena. Amén. Si este mensaje te abrió los ojos, comparte este video con alguien que necesita discernimiento y únete a nuestra comunidad para seguir caminando en revelación y verdad.